director, una directora, actor, una actriz también, y nos dieron la visión inicial de lo que podían sentir de este fenómeno que se ha ido produciendo de rodar en Euskadi, ¿no? Hoy viene esta segunda jornada del ciclo que se refiere a la producción, incentivos fiscales y localizaciones. Puede ser igual la jornada más económica de las tres en las que se compone el ciclo, y vamos a tratar de averiguar ese fenómeno que estamos viendo como espectadores, que vemos películas. Ese fenómeno da el motivo de pensar que si nuestros actores, nuestras actrices son mejores que los de otros, si nuestros paisajes son más interesantes o más bonitos que otros, si nuestros monumentos tienen mayor interés, o esto se debe fundamentalmente a una política de ayudas y de incentivos que se ha desarrollado en los últimos años, y algunas de ellas pues como muy recientemente, ¿no? Bueno, para tratar de aclarar esta melee de coincidencias, pues hemos organizado precisamente esta conferencia dentro del ciclo, y vamos a contar pues, con los tres ponentes que tenemos aquí. Por un lado, presento primero a Ana Ruiz, que es técnica de la Film Office del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, licenciada en Comunicación Audiovisual y máster en Comunicación Corporativa, y ha trabajado y colaborado en diferentes festivales internacionales de cine y series de televisión en el País Vasco. Por otro lado, Selene Ibarra, que es técnico superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía Artística por la Escuela Superior de Arte y Diseño de Vitoria-Gasteiz y máster en Gestión Cultural por la Universidad Oberta de Cataluña. Ha trabajado como jefe de producción y ayudante de producción en varias empresas de producción cinematográfica y, por tanto, en varios largometrajes, cortos y vídeos, y tiene varios premios en certámenes de vídeo y de fotografía. Y, por otro lado, también a Javier Armentia Basterra, que ha desarrollado su carrera profesional en la Diputación Foral de Álava, encargándose del servicio de normativa tributaria durante 34 años. Es autor de varios libros sobre el concierto económico y sobre diferentes impuestos, y ha escrito más de 200 artículos de opinión publicados en diferentes revistas especializadas en el campo tributario. Ha participado como ponente en numerosas jornadas de índole fiscal en universidades, colegios profesionales y otras instituciones. Yo, como mi experiencia particular como compañero de trabajo durante mis años como diputado haciendo en la Diputación, puedo decir que era la persona que a veces daba las garantías, que sabías que consultando los temas al final estabas pisando fuerte ante cualquier reforma, modificación tributaria, adaptaciones tributarias, y por eso también le agradezco a Javier esta situación. Pero como nadie es perfecta, pues tiene un grave defecto, que es el fan acérrimo del Atleti de Bilbao. Bien, pues con estos antecedentes tiene la palabra en primer lugar Javier, para que nos hable de cuáles son la situación de incentivos tributarios que se han establecido por parte de la Hacienda Foral de Álava y por parte de las otras haciendas forales pues en los últimos meses, para fomentar esta actividad de la producción cinematográfica en el País Vasco. Muchas gracias a la Real Sociedad Vasconga de Amigos del País por invitarme a esta jornada, y a Juan Antonio por esta amable presentación. Yo los años que tuve la oportunidad de trabajar también con Juan Antonio fueron unos años muy agradables y muy fructíferos, ¿no? Donde la Hacienda recibió un impulso importante en temas de calado que hoy todavía perduran. Bueno, yo voy a hacer un resumen general en este rato que tengo para comentar cuáles son los incentivos fiscales que se han aprobado por la Diputación Foral. Lo primero que voy a decir es que estos incentivos fiscales gozan de la máxima seguridad jurídica en cuanto que cuentan con el visto bueno o la autorización de la Unión Europea. A tal fin se remitió el proyecto a la Unión Europea, y la Unión Europea ha dado el ok a los incentivos fiscales que voy a comentar. Lo que hay que indicar en primer lugar que estos incentivos fiscales acaban de entrar en vigor, pues han empezado a surtir efectos el 8 de junio de este año.
Y de estos incentivos fiscales hay tres tipos, ¿no? De los cuales solamente vamos a hablar hoy de uno de ellos, que es el relacionado con las inversiones y gastos en las producciones de obras audiovisuales. Bien, ¿qué es lo que se incentiva fiscalmente? Pues lo que se incentiva fiscalmente, y a esto se remite la normativa tributaria, se remite a la normativa del cine, la regulación sustantiva del cine, pues son largometrajes, cortometrajes, obras audiovisuales en general y cualquier serie audiovisual e incluso documentales. Bien, la deducción recae sobre el productor. El que va a generar y se va a poder aplicar la deducción en su impuesto correspondiente es el productor, entendiendo por productor quien asume la iniciativa y la responsabilidad de la grabación audiovisual. En definitiva, se considera productor a estos efectos fiscales al titular de los derechos de la propiedad intelectual que resultan de la obra audiovisual. Bien, ¿cuáles son los conceptos que entran en lo que podríamos llamar la base de la deducción? Que luego va a originar la cuota de deducción que me voy a decir. Bueno, pues en principio entran todos los gastos y todas las inversiones relacionadas con la producción cinematográfica. También los gastos de obtención de copias y los gastos de publicidad y promoción que sean a cargo de la productora. ¿Qué es lo que no entra? ¿Qué conceptos no son deducibles? Pues no son deducibles los gastos financieros y los impuestos indirectos. Luego, por tanto, como veis, la base de la deducción es un concepto amplio en la medida que entran, podemos decir, todos los costes e inversiones que se realizan para hacer la película o la producción audiovisual. Un cambio importante que se introduce respecto a la legislación anterior es en qué momento se genera y se puede aplicar este incentivo fiscal. Antes se decía que era en el momento que estuviera terminada la obra, vamos a hablar del largometraje. Sin embargo, ahora se dice que ya se puede ir uno aplicando la deducción a medida que se vayan realizando los pagos. O sea, con lo cual se anticipa el incentivo fiscal. Ya no hay que esperar a que la obra esté terminada. Bien, ¿qué importe de deducción te puedes aplicar? De esos costes, de esas copias, de esos gastos que has realizado para hacer la producción, ¿qué porcentaje te puedes aplicar? Bueno, pues el porcentaje es bastante elevado. Te puedes aplicar un porcentaje del 60%, generas un crédito de deducción en los impuestos del 60%, si las inversiones y gastos en el País Vasco y los territorios de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa superan el 50% del total de los gastos e inversiones que ha originado la obra audiovisual. Si esos gastos e inversiones que ha generado la obra audiovisual en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa se encuentran entre el 35 y el 50%, entonces el porcentaje de deducción, en vez de ser del 60%, pasa a ser del 50%. O sea, podemos decir que la mitad de la película recibe financiación fiscal. Y en el caso de que la única versión que se realice de esa obra audiovisual sea en euskera, entonces los porcentajes anteriores se incrementan en 10 puntos, pasando a ser, en vez del 60 al 70%, si los gastos en el País Vasco son más del 50%, y del 50 al 60% en el caso de que los gastos en el País Vasco se encuentren entre el 35 y el 50%. Bien, claro, aquí estamos hablando de que una producción pues, puede tener gastos o inversiones que se realizan en diferentes territorios, no necesariamente se tiene que realizar todo en Álava, Vizcaya o Guipúzcoa. Entonces, la cuestión es cómo se localizan esos gastos, ¿no? Cómo se dice que los gastos los has tenido en Álava o los has tenido en Madrid o donde sea. Entonces, aquí hay que diferenciar los gastos relacionados con el rodaje. Y entonces hay gastos relacionados con el rodaje que estarán directamente o serán directamente imputables a un determinado territorio. Bueno, pues esos se imputan ahí. Y hay otra serie de gastos también relacionados con el rodaje, pues que igual no pueden imputarse o no está tan clara que se puedan imputar a un lugar determinado, ¿no? Porque igual se va haciendo una rotación. Entonces ahí lo que se utiliza es una regla de días, una regla proporcional en función de los días donde se haya estado en un sitio o se haya estado en otro. Y finalmente hay otra serie de gastos que no están relacionados con el rodaje. ¿Cómo se imputan estos? Estos se imputan en base a unas reglas que hay en el concierto económico y que no voy a comentar porque si no, seguro que no me quedaba nadie en la sala, salvo algún guionista que quisiera hacer una película de terror, ¿no? Entonces hay unos criterios específicos que lo que hacen es determinar cómo se imputan esos gastos. Es una cuestión bastante técnica.
Bien, hemos dicho que te puedes aplicar una deducción, ya veis, de un importe bastante importante, del 50 o del 60%, del 60 o el 70%, pero nos podemos preguntar si esta deducción tiene algún límite, y la respuesta es que sí. Tiene un límite en la medida en que por cada producción la deducción no puede superar los 10 millones de euros. Y en el caso de obras audiovisuales, de series audiovisuales, el límite es de 3 millones de euros por cada capítulo, por cada episodio. Aquí el problema es que se entiende por un episodio. Este es un problema que todavía, una cuestión que se desarrollará en el reglamento. Parece que todos tenemos claro lo que es un episodio, pero fiscalmente sí que se determinará lo que es un episodio, porque como cada episodio tiene un límite de 3 millones, pues sería muy fácil, ¿verdad?, fraccionar un episodio de 1 hora en media hora y así tienes una deducción de 6, ¿no? Por tanto, habrá un concepto fiscal que todavía no está determinado de lo que se entiende por un episodio. Pero además de este límite de 10 o 3 millones de euros que acabo de comentar, existe otro límite que se llama intensidad de la ayuda. ¿Qué consiste esto de la intensidad de la ayuda? Pues es que el incentivo fiscal que acabo de comentar, esa deducción fiscal que se creó, junto con las subvenciones recibidas, no pueden superar el 50% del presupuesto global. ¿Qué sucede si supera este porcentaje? Pues que entonces la deducción fiscal se reduce hasta ese límite del 50%. Este límite del 50% es una exigencia de la Unión Europea. Bien, bueno, dicho esto, voy a comentar ahora, esta es la deducción que genera, podríamos decir, el productor, el que hace la película, el productor. Bien, pero junto a este incentivo fiscal se establece otro, que es un incentivo fiscal a favor del que financia la película, a alguien que puede financiar la película. Bien, ¿quién es el financiador o qué se entiende por financiador? Bueno, tiene que ser una empresa o una persona que desarrolla actividades económicas y que lo que hace es aportar cantidades a fondo perdido para financiar total o parcialmente la obra audiovisual. Lo que hace es entregar un dinero para que se haga la película, en definitiva. No se le pueden dar derechos de propiedad, no puede tener una relación de vinculación con el productor y esta persona, dices, bueno, entonces ¿para qué va a dar esta persona dinero para que se haga una película? ¿Qué incentivo fiscal tiene? Pues el incentivo fiscal consiste en que el productor de la película lo que hace es esa deducción que ha generado se la pasa en todo o en parte al que le financia. O sea, el que financia la película lo que hace es decirle al productor, oye, mira, yo te aporto para que hagas la película, pero tú ese incentivo fiscal que has generado, el que comentaba antes, me das una parte o lo que sea. Para eso lo que hacen es un contrato, o tienen que hacer un contrato que lo tienen que presentar a Hacienda, en la cual, bueno, pues se identifican el productor y el financiador, dicen qué presupuesto es el de la película, qué gastos se estiman que se van a hacer en el País Vasco y cuáles en el resto del Estado, y cuál es la forma de financiación, qué subvenciones se van a recibir, qué cantidad aporta el productor, qué cantidad aporta el financiador. Bien, en definitiva podríamos decir, para situarnos, que es que al financiador no se le da nada que no haya generado el producto. O sea, no hay una deducción para el productor y otra deducción aparte para el financiador, sino que la deducción del financiador está unida a la del productor. Y el productor lo que hace es decir, tú me das dinero para la producción y yo te paso una deducción para que tú te la deduzcas en tu impuesto. Bien, ahora bien, hay que tener en cuenta que el financiador nunca va a poder generarse de esa deducción que le pasa el productor más del resultado de la cantidad que ha desembolsado por 1,20. O sea, podríamos decir que el financiador tendría un beneficio del 20%. O sea, si yo aporto 100, lo máximo que me va a poder pasar de deducción fiscal es 120. Ahí es donde está el incentivo para el financiador de la película. Bien. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la deducción del financiador y del que realiza la película es una deducción que tiene los límites de los 10 millones de euros por producción y de 3 millones por episodio de serie audiovisual. Bien, aquí yo he oído alguna vez en alguna charla que ha organizado las administraciones
de qué sucede con ese 20%, de beneficio que tiene el financiado, ¿no? O sea, yo aporto 100 y me llevo 120 de deducción fiscal. Y entonces, yo he visto que se comenta que eso es un rendimiento que lo tiene que declarar el financiador, pero esto no es así. ¿Por qué? Porque para que fuera un rendimiento, ese 20% que tiene que declarar el financiador, tendría que tratarse de una cesión de capital. O sea, igual que si yo voy al banco, dejo el dinero en el banco, dejo 30 millones de euros en el banco y tras 7 años me dan a plazo pues, un 0,000% de interés, ¿no? Entonces, eso sí, porque yo he cedido dinero al banco, ¿no? Pero en este caso yo no estoy cediendo al banco al productor dinero, yo le estoy financiando a fondo perdido. Y aunque es cierto que contablemente tiene la fórmula, el concepto de subvención, sin embargo, no hay una participación por la cesión de capital ajeno. Yo lo estoy dando a fondo perdido. A mí no me devuelve, el productor no me devuelve ese dinero. Luego, por tanto, el incentivo fiscal que te aplicas de ese 20% es un incentivo limpio. No lo tienes que incluir entre tus ingresos, para entendernos. Bien. Y esto es un poco lo que os quería comentar sobre así una visión global de los incentivos fiscales que hay para el cine. Espero a vuestras preguntas o después. Muy bien, luego haremos debate y aclararemos algunas de las cosas o te plantearemos alguna nueva cuestión. Muy bien. Bueno, tiene la palabra ahora Ana Ruiz, que como he dicho es técnica del Film Office del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y tiene la experiencia de haber tratado con promotores fundamentalmente para fomentar el rodaje en Vitoria fundamentalmente y supongo también en Álava y en el resto del País Vasco. Ana, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a todos y todas por haber venido hoy. Gracias, John. Nosotros en la Film Office lo que hacemos es ayudar a todas las productoras audiovisuales que vienen a rodar al territorio a que realicen su proyecto de la forma más sencilla, más ágil posible, es decir, que encuentren todas las facilidades a la hora de venir a rodar aquí. Bien es cierto que, como bien ha explicado Javier, ahora tenemos lo que es ahora en el territorio de Álava, hay un marco fiscal muy propicio, muy favorable para que multitud de productoras estén interesadas en venir aquí. Uno de los factores, digamos, que sería el territorio por ello interesante. Es decir, porque no es solo lo único que interesante para venir al territorio, también están las localizaciones, también está el staff técnico, muy consolidado y con mucha experiencia. Y los incentivos sería otro de esos factores, otra de esas patas que han hecho el territorio o que hacen el territorio como un territorio no solo propicio, sino también muy interesante para venir a rodar. Entonces, todas esas productoras que vienen y las que también están aquí en el País Vasco y en Álava en general, todas las que vienen, nosotros lo que intentamos es cubrir todas las necesidades que puedan tener. Es decir, cada rodaje es un mundo. Siempre decimos, porque cada una nos viene con unas necesidades. Nosotras siempre les decimos, que nos planteen todas las necesidades que puedan tener y nosotras intentaremos cubrir todas esas necesidades. Entonces, ahora que el marco fiscal que tenemos en Álava es totalmente propicio para ello, todas las que vienen, algunas vienen en una fase y otras vienen en otra. Es decir, hay muchas que igual vienen precisamente por los incentivos, hay otras que vienen por las localizaciones, hay otras que vendrán por otros motivos, porque igual son de aquí o tienen una coproducción con una productora de aquí. Y entonces cada una está en una fase diferente. Por ejemplo, poniendo el caso de Selene, que luego os contará con más detalle cuando hablamos con la película de Sacamantecas, y con otras miles de películas que nos trae también, o proyectos. Pero en el caso de Sacamantecas, pues ya nos vino con una fase muy inicial, una fase muy iniciática, en la que nos planteaba pues, una serie de localizaciones, una serie de escenarios en los que tendrían la intención de grabar. Es decir, hay productoras que cada una también trabaja de una manera diferente, entonces nos pueden venir con un listado de localizaciones o de espacios que tienen en su imaginario para la película, es decir, pues tienen un guión, queremos grabar en un valle, en un palacio, y entonces nos vienen con una lista de la compra, como suelo decir, de todo lo que donde quieran grabar. Otras productoras directamente, pues les decimos, o bien nos traen directamente, nos traen un dossier con esas referencias, es decir, porque a mí me pueden decir o nos pueden decir,
pues mira, quiero grabar en un palacio del siglo XVII que tenga un jardín de, no sé, de 1 hectárea. Y dices, vale, muy interesante, pero igual el imaginario que yo tengo en la cabeza, o que nosotros en nuestro equipo tenemos en la cabeza de un palacio del siglo XVII con un jardín, pues igual no es el mismo imaginario que tienen la localizadora o el productor o el director o el guionista de la película. Entonces, pues igual les pedimos, si puede ser, que nos faciliten un dossier con una serie de referencias en el que veamos y ya pues visualmente sea más fácil ver lo que están buscando, ver cuál es esa idea, ese imaginario que tienen. Y entonces pues intentamos, en base a eso que nos solicitan, pues les mandamos una serie de propuestas. Pues mira, hay en Vitoria pues tienes estos 3 palacios, que igual pues si te interesan pues podremos ir a verles y les damos todo un catálogo de propuestas en base a lo que nos han pedido previamente. Eso sería igual cuando nos vienen en una fase muy iniciática, es decir, como decía antes, no todas vienen en la misma fase. Hay unas que igual ya directamente ya tienen las localizaciones pensadas, porque igual es una productora de aquí, entonces se conoce perfectamente el territorio, entonces lo que nos pide es más que les ayudemos en la gestión de esos permisos público-privados. Es decir, quiero grabar en el Palacio Escoriaza, por ejemplo, Escoriaza Esquivel, y por poner un ejemplo, y directamente lo que hacemos es intentar buscar o intentar conseguir los permisos necesarios para poder grabar allí. Nos ponemos en contacto con Patrimonio, nos ponemos en contacto con diferentes instituciones si no es de aquí el palacio, nos ponemos en contacto con las diferentes entidades o agentes que están involucrados o que tienen la responsabilidad de esos espacios. Y ya no solo hablamos de espacios digamos, interiores. O sea, también gestionamos todos los permisos que sean exteriores. Es decir, si quiero grabar en la calle, nosotros también nos ponemos en contacto y colaboramos, o realizamos las gestiones oportunas, tanto con espacio público, con policía local, tráfico, porque voy a grabar en Escoriaza Esquivel y quiero cortar el tráfico del casco viejo, quiero reservar un aparcamiento o como puede ser el caso de Sacamanteca, pues además también, como es una película de época, pues también queremos que no haya ningún elemento anacrónico con respecto a la película. Es decir, entonces lo que hacemos es solicitar y hablar con otros agentes o servicios municipales para que puedan no tapar o quitar, o bueno, siempre se ve un poco, pues igual los bancos hay que quitarlos, las papeleras igual hay que quitarlas, y luego se ponen otra vez, lógicamente. Intentamos que hacemos un poco de mediación, es decir, con las necesidades que la productora nos pide y nos ponemos en contacto con todos los servicios y agentes que nos pueden ayudar a que esas necesidades que la productora nos está solicitando se puedan cubrir de la manera más ágil, sencilla y para todos los implicados, para la productora, para que se cumplan los plazos y los tiempos en los que necesitan que esos elementos se quiten, se retiren o esos permisos los obtengan. O también, por ejemplo, pues, los servicios del ayuntamiento que se cumplan los plazos en los que podemos llegar a gestionar esos permisos. Porque igual quiero grabar en la calle y probablemente igual no puedo grabar mañana. Igual lo tenemos que pedir con unas 10 días hábiles de antelación para poder también ver que si quieres grabar en el Palacio Escoriaza Esquivel, pues igual no nos coincida con otro evento en el mismo espacio y tiempo, para que todos los elementos y eventos de la ciudad convivan con armonía, digamos, o por lo menos intentemos que todos los elementos que pueda haber no causen causen el menor efecto a la ciudadanía también. Es decir, y eso sería, pues bueno, una de las fases también, es decir, la fase iniciática, la fase ya de gestión de permisos público-privados, de espacios interiores y exteriores, y luego también está la parte en la que igual directamente también lo tienen muy pensado o ya hemos gestionado con ellos y con ellas todos los permisos necesarios, pues igual directamente nos piden, oye, mira, es que necesito staff técnico. Nos falta un gaffer, nos falta un electricista, nos falta una localizadora, alguien de producción. Entonces, en la web de la Film Office, a día de hoy, hay un listado, un directorio de empresas y profesionales al que le dirigimos a todas las productoras que vengan para que
cualquier personal o cualquier perfil que necesiten también puedan recurrir a la web para buscarlo. Es decir, si necesitas alguien de producción, pues tenemos un listado de toda la gente de producción que puede hacer frente a tu proyecto y teniendo en cuenta que, como bien decía antes, es muy atractivo la parte de grabar en Álava por los incentivos a día de hoy, por las localizaciones, pero también por el staff técnico que hay en la ciudad. En la ciudad, en el territorio, también se puede decir que en todo País Vasco, porque son profesionales que tienen una dilatada experiencia en el sector, pueden hacer frente a cualquier proyecto, ya sea nacional o internacional. Entonces, eso es otro de los factores, otra de las bazas que tiene que grabar en Álava y en el País Vasco. Es decir, tenemos pues, la agilidad a la hora de buscar permisos, porque se puede pensar que bueno, es un territorio pequeño, nos va a suponer algún problema venir a grabar. Nosotros siempre decimos que el territorio pequeño, más que verlo como un hándicap, lo tendríamos que ver como una oportunidad, una ventaja, porque a la hora de gestionar los permisos tenemos esa agilidad, esa facilidad para poder hacerlo. También mayor cercanía, es decir, me puedes llamar en cualquier momento, dentro del horario laboral, pues, a ser posible, y vamos a intentar que todo lo que necesites se pueda cubrir en el menor tiempo posible. Y eso en un territorio pequeño es posible. Luego tenemos la parte del staff técnico, que tenemos, lo que decíamos, personal técnico, mucho talento, con una dilatada experiencia que puede hacer frente a cualquier proyecto. Y luego, por otro lado, las localizaciones. Porque lo que siempre hacemos y nos resulta también sencillo es poder vender las localizaciones en Álava. ¿Por qué digo sencillo? Porque realmente tiene en cuenta con una gran diversidad de paisajes. Es decir, en Vitoria-Gasteiz, y bueno, nosotros gestionamos los permisos de Vitoria-Gasteiz, pero sí que es verdad que asesoramiento o información que necesiten para poder grabar en otro espacio también se lo podemos dar. Es decir, que si quieren grabar en el pantano, les vamos a asesorar e informar cómo tienen que pedir los permisos para poder ir a grabar en un pantano. No los podemos gestionar porque es un servicio municipal, pero lo que sí podemos hacer es asesorarles. Y en ese sentido, podemos decir que Álava cuenta con esa diversidad de localizaciones que hace el territorio también muy atractivo para que cualquier productora pueda rodar. Siempre lo divido en tres partes, lo que es el territorio. Es decir, la parte norte, digamos que sería como la más montañosa, el arquetipo que tenemos un poco del País Vasco, es decir, lagos, valles, bosques ancestrales y demás. Luego la parte sur, que ya es Rioja Alavesa, bodegas, viñedos, una parte más árida. Y luego la parte central, que no central, pero bueno, por centrarlo más o menos, la de Vitoria-Gasteiz, porque cuenta con un rico patrimonio histórico que es muy solicitado por las productoras. Es decir, no solo que haya venido Sacamantecas, también han venido a grabar Andía, vino también hace bastantes años. Es decir, producciones de cualquier tipo y de cualquier época se pueden desarrollar en Álava. Teniendo en cuenta que Vitoria-Gasteiz también cuenta con un casco histórico que está muy bien preservado y que cuenta con esa esencia y otra estética de siglos atrás. Entonces, y no solo Vitoria-Gasteiz, si cogemos un poco o si lo extrapolamos a todo Álava, podemos decir que lugares como Artziniega, Labraza, La Guardia, es decir, tienen esas características que hacen del territorio, es decir, puede ser, digamos, como un valor añadido, un valor añadido de Álava que cuenta a nivel de País Vasco con unos espacios y un patrimonio muy rico y que puede, por lo que productoras que busquen espacios de época los pueden encontrar. No es lo único que pueden encontrar, siempre decimos que igual es eso lo más característico para diferenciarnos un poco, para mostrar ese valor añadido que tenemos con respecto a otros territorios, pero sí que es verdad que tenemos otros muchos espacios que también pueden hacer frente a cualquier tipo de producción de cualquier época. Es decir, se han grabado aquí, bueno, este año la verdad que se han grabado bastantes proyectos de muchas épocas, es decir, han venido a grabar Sacamantecas, Andía, han estado en Tres Puentes grabando también una película de época, pero luego también si quieren grabar
en edificios modernos como puede ser Salburua, o vanguardistas como pueden encontrar también en Miñano, en el Parque Tecnológico, los pueden encontrar. Es decir, es un territorio que puede hacer frente a todo lo que se busque. Es decir, cualquier película podría realizarse. Cualquier película. Quiero decir, si estás buscando un desierto, pues va a ser que no. Pero tenemos por cercanía otros territorios que también. Entonces, digamos que este marco que ahora tenemos ha contribuido a que vengan muchas productoras a rodar, también contribuye a que se pueda desarrollar y consolidar el sector audiovisual aquí en el territorio, y a que se pueda potenciar y fomentar el talento con el que contamos en el territorio. No solo me refiero a nivel de dirección y guión, que como ayer pudisteis comprobar pues con Esti Urresola, que vino a hacer la charla, talento de directores y directoras como Esti Urresola, Paul Urquijo, etc. Es decir, pueden ir desarrollando su talento lo que es en el territorio, pero también la parte técnica, que no se nos olvide, es decir, localizadoras, gente de producción, cámaras, todas esas personas ahora con este marco, antes también, pero con este marco todavía tienen mayor ventaja para que puedan desarrollar cualquier tipo de, bueno, para que puedan desarrollar su carrera profesional en el territorio. No hace falta que se vayan a Madrid y Barcelona, que igual en mi época, que ya ni nada, entonces era como lo más conocido. Es decir, si querías trabajar en el sector audiovisual, pues casi que te tenías que ir fuera, y ahora ya no es necesario que te vayas fuera. Es decir, tenemos un marco en el que el propio sector, el talento, a nivel de dirección, el talento a nivel profesional se puede desarrollar en el propio territorio. Y bueno, más o menos, un poco como resumen que me alargo mucho, pero para luego tengáis como referente para cualquier pregunta que queráis realizar. Muchas gracias, Ana. Bueno, tenemos al otro lado de la barricada, diríamos, porque esta vez ha intervenido un representante de la administración foral, o ex representante, un representante de la administración municipal, y al otro lado de la barricada tenemos a los que realmente trabajan y producen, en el sentido de ser los promotores de las iniciativas y los que arriesgan en las iniciativas. Selene, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo quería dar las gracias a todos por venir primero, y también a Javier y a Ana, porque en cierto modo, pues gracias a vosotros, nosotros podemos trabajar aquí, con lo cual se agradece mucho, porque como decía Ana, antes, y no hace tanto, la gente se tenía que ir a Madrid y Barcelona, y es verdad que en los últimos años lo que estamos viendo es que esa gente que se fue a Madrid y Barcelona desde el País Vasco está volviendo, que ya tenemos trabajo para todos aquí. Ahora sí. Y yo quería un poquito, pues eso, lo que comentabas, ¿no? de explicaros qué hay detrás de la cámara, que es, entre otras cosas, mucho trabajo. Y luego mucho equipo técnico, porque bueno, hemos hablado del productor que se lleva la deducción, pero digamos que esa parte es la más pequeñita de la película. Luego está todo el equipo técnico, entre ellos me incluyo, que está en este caso desde producción, viaje, vestuario, arte, no sé, cámara, eléctricos. No sé si me dejó alguien, sino pues luego añadís. Y nosotros somos los que no ponemos el dinero, nosotros somos los que ponemos el trabajo y el esfuerzo. Entonces, bueno, sí que quería también recalcar que es verdad que somos, como ha comentado Ana, somos una industria con muchas necesidades. Nosotros vamos a pedir todo lo que sea posible pedir, lo vamos a hacer, y eso Ana lo sabe y lo sufre. Y es verdad que al ser un territorio pequeño, también lo ha comentado Ana, esto es mucho más sencillo para nosotros, porque no trabajamos con horarios laborales y tampoco en plazos administrativos. Entonces, que todo sea mucho más fácil y más rápido, pues ayuda mucho. Y luego sí que quería añadir también que Ana ha comentado que partiría el territorio en tres.
Yo creo que voy a añadir 3 más, que son Montaña Alavesa, Valdegovía y Cuartango. Porque Álava tiene una cosa muy buena, que es que si estamos en una hora de norte a sur y de este a oeste, nos cambia el territorio muchísimo. Y eso facilita mucho las producciones, porque podemos grabar casi cualquier paisaje geográfico en un ámbito de media hora para un lado o media hora para el otro. Ana, por ejemplo, decía que no tenemos desierto, pero tenemos cositas que se le parecen. O sea, y luego tenemos una variedad, pues desde toda la zona de Ayala a la zona de viñedos de Rioja Alavesa, que es que parece que te has ido a 500 kilómetros. Y no es así. Entonces, marcando un epicentro, que bien pueda ser Vitoria o bien pueda ser Murrio o cualquier... Sí que es cierto que cualquier pueblo un poquito grande, porque como he comentado, nosotros tenemos muchas necesidades, puedes hacer una película con una serie, o sea, con unas variedades muy amplias. Y también, como decía Ana, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que ya hace unos cuantos años grabé una peli futurista en Miñano, que era Órbita 9, y ahora estoy grabando Sacamantecas. O sea, estamos hablando de que Órbita 9, no recuerdo ahora en qué año se supone que estábamos, pero algo así como 2080, y en Sacamantecas estamos en 1870. Poder hacer esto en el mismo territorio no es tan fácil. Entonces, bueno, yo creo que aparte de los incentivos fiscales que ayudan, y ya lo primero que he dicho, por eso estamos aquí, Álava tiene unos incentivos culturales y geográficos que también hay que explotar, y creo que tenemos que saber venderlos, que es algo que sí que nos cuesta un poquito, el venderlo y el remarcarlo, ¿no? El hacernos ver. Entonces, un poco volviendo a lo que comentaba, que alguno me habéis preguntado antes de empezar la charla, ¿qué hago en sí en la peli, ¿no? Bueno, poniendo el ejemplo práctico de Sacamantecas, porque nos encontramos en él y porque además es una historia local, así que vamos a hablar de Sacamantecas. Yo soy la jefa de localizaciones. Nosotros empezamos a trabajar en Sacamantecas en mayo. El primer contacto fue con Ana. Como localizadora a mí me llega un guión, yo me leo ese guión y me hago mi película en mi cabeza, de qué espacios estoy buscando, por dónde nos vamos a mover, si poner río, qué río va a ser, aunque ponga Río Zadorra en el guión, porque igual luego el Zadorra, pues por lo que sea, no encuentro los recovecos que me valen, o está todo demasiado cerca de Vitoria y es demasiado actual porque estamos en una peli de época, etc. Entonces eso, yo me hago mi película, que no tiene por qué ser la misma película que tiene el director en su cabeza, con lo cual hay que poner en común estas dos películas. Y tampoco tiene por qué ser la misma película que tenga el productor. Ya tenemos que poner en común 3, ¿vale? Y así vamos añadiendo equipo y vamos poniendo en común lo que cada uno tenemos. Y entonces se ofertan una serie de espacios, una serie de localizaciones. Y a partir de ahí pues se va cribando. No todas las localizaciones valen para todas las películas tampoco, porque también hay que tener en cuenta si nos vamos, qué equipo y qué logística va a necesitar esa película. Quiero decir, no es lo mismo irnos a grabar un programa de TV que probablemente no tenga unas necesidades grandes, pues que probablemente sea un equipo entre 15 y 30 personas y sean 3 furgonetas, a irnos a grabar una película con un staff técnico muchísimo más grande, pues, por ejemplo, que tengamos unas 80 personas ya solo de equipo técnico, más actores, más figuración, más vehículos, que en este caso si son más personas siempre son más vehículos, y material. ¿Qué quiero decir con esto? Es que claro, nosotros tenemos que llegar a los sitios. O sea, yo puedo tener una localización maravillosa, pero que solo pueda llegar andando. Eso no se puede hacer. O sea, eso no vamos a poder rodarlo en una película de características grandes. Quizás en un documental o en algo que seamos un equipo bastante más chiquito, sí. Bueno, como les comentaba, se ponen un poco todas las películas, se van ofertando localizaciones, se va haciendo un cribado hasta que ya llegamos a la fase de lo que nosotros llamamos localización técnica,
que ahí es donde vamos todos los jefes de equipo a ver la localización y cada uno va mostrando necesidades, este tipo de necesidades. Y una vez ya marcado eso, unas semanas después, se empieza el rodaje y el día X toca el rodaje en esa localización. Todo esto conlleva, como hablaba Ana, un montón de permisos, un montón de gestiones y un montón de necesidades por nuestra parte, que Ana sí que trabaja, o sea, y que nos facilita mucho. Y una vez llegamos al día de rodaje, pues todos maravillosos, se rueda, se le mata el sacamanteca y luego ya, pues, unos meses después, todos podemos verlo en el cine. Así, a grandes rasgos y simplificando muchísimo, ese es el trabajo de localizaciones. Y por otro lado, como han comentado también, bueno, en otros proyectos también he sido jefa de producción, y el jefe de producción básicamente se encarga de todas las necesidades de todo el equipo y de que todo esté preparado para que la cámara pueda rodar, que son muchísimas cosas y muchísimas horas. Y creo que tampoco os voy a dejar preguntas, porque yo soy más de que me preguntéis que de contar, así que vamos a pasar. Gracias. Yo antes de dar la palabra a los asistentes, haría alguna pregunta. A Javier Armentia, ¿es similar la normativa en los tres territorios? Porque a veces coinciden, no coinciden en algunas cosas, en otras puede haber un incentivo mayor en algún territorio que en otro. ¿Cómo estaría la normativa a la mesa en esa comparación? Sí. Bueno, sí que hay algunas diferencias, pero bueno, básicamente son, podemos decir, los aspectos fundamentales, los aspectos esenciales son iguales, podríamos decir, ¿no? Sí que luego hay algún matiz, alguna diferencia. De hecho, ahora en la normativa de medidas que está ahora mismo en las Juntas Generales, se van a introducir algunos cambios para introducir la figura del intermediario, o sea, del que pone en contacto al financiador y al productor, pero podríamos decir que en términos generales son muy similares, sobre todo los aspectos fundamentales, si bien en Álava hay algún matiz siempre que se introduce que de segundo nivel, podríamos decir, ¿no? Que le puede hacer igual un pelín mejor, pero en términos generales podríamos decir que son iguales, podríamos decir. Porque ahí además lo que se ha hecho ha sido básicamente armonizar los aspectos fundamentales de la materia, ¿no? Y además, como esto había que llevarlo a Europa, pues aún así más razón para estar de acuerdo, más coordinados, más armonizados. Sí. Y no sé si para Ana o para Selene, yo tenía recogida por aquí una declaración del actor Dani Rovira, que le preguntaba al periodista, dice, habéis rodado en Bilbao y trabajáis bastante por allí, ¿os atrae Euskadi? Y la contestación rotunda de Dani Rovira era, mucho, porque hoy se roda todo allí, por incentivos a los rodajes. No sé hasta qué punto puede ser cierto. Y comparándolo también con otras de las cosas que ayer se dijeron por parte de la directora y de la actriz y del actor también, decía, no, a veces hay equipos que aprovechando estas situaciones vienen con todo el equipo de fuera, hacen el trabajo, hacen el rodaje y se vuelven a marchar. Pero eso hasta qué punto puede crear aquí una industria cinematográfica más o menos permanente. No sé cuál de las dos podéis contestar a esto, si estáis de acuerdo o no, vamos. Lo de Dani Rovira sí, se celebraba muchísimo aquí. Sí. O sea, el otro día estaba en una charla, una webinar que estaban sobre rodaje sostenible, porque también se quiere intentar cuidar el tema de los rodajes, la sostenibilidad en los rodajes. Pues, y comentaban en la charla que el País Vasco ahora casi como es el maná en los rodajes, porque están viniendo bastantes. Sí, al final es verdad que
que no sé, yo creo, bueno, no creo, o sea, lo que se intenta es a través de rodajes, pero también consolidar la industria de audiovisual de aquí, del territorio y del País Vasco. Es decir, no solo con los incentivos fiscales, hace tiempo que también hay ayudas al sector audiovisual, tanto en Diputación Foral de Álava como en el Ayuntamiento. Es decir, hay diferentes factores que hacen que la industria audiovisual local también se pueda desarrollar. No se quiere que sea un simple territorio de servicios, digamos. Es decir, que las productoras que vengan también cuenten con gente de aquí, pero que principalmente también, bueno, no sé si principalmente, pero que las productoras de aquí también puedan llevar a cabo sus propios proyectos, porque ellas también se pueden beneficiar de los incentivos. Es decir, y por ende también los equipos de rodaje se pueden beneficiar. Es decir, los incentivos atraen, pero también ayudan y apoyan a la industria de aquí. Pero sí que es verdad que cuando vienen proyectos o productoras de fuera, es verdad que traen mucha parte técnica de fuera, igual más que traer mucha parte fuera, que también, ¿no? Siempre traen la parte, digamos, pues jefa de producción, jefa de dirección, o sea, el director de producción, el cámara, es decir, los puestos que igual forman siempre en un mismo equipo, al final, pues, las productoras siempre trabajan unidas. Entonces, luego, sí que aquí cuando vienen a solicitar técnicos, igual no te van a pedir la directora o director de producción, pero sí te pueden pedir el ayudante de producción o el auxiliar. Y esas personas que trabajan en esos proyectos como auxiliar de producción o como ayudante de producción, en un momento dado, dentro de 3 proyectos, o 2 o 1 o lo que sea, acabarán siendo jefas de producciones y directores de producción. Es decir, ayuda a que los rodajes vengan y contraten, aunque sean los perfiles, es que no quiero decir los perfiles más bajos porque no lo son realmente, siempre creo que todos los perfiles tienen su importancia, pero sí lo que comúnmente no está en la plana mayor, podríamos decir. Pero incluso esos que no están en la plana mayor, cuanto más trabajen, llegará el día que estarán en esa plana. Entonces, por un lado, las productoras que vengan van a contribuir a desarrollarlo en ese sentido, pero tienen razón, ahora traen mucho equipo. Y por otro lado, que lo que decía, los incentivos también valen para las productoras de aquí. En ese sentido, no sé si se ven aquí que igual conoce más. Sí, o sea, yo también creo que tenemos que tener en cuenta que los incentivos se han aprobado hace unos meses. Entonces, no podemos pedir ahora mismo que todo el equipo técnico sea de aquí, porque es prácticamente imposible, no se ha desarrollado. Igual que tampoco podemos pedir que todos los proveedores, todas esas necesidades de las que yo hablaba antes, salgan de País Vasco, porque probablemente es que ni existan o se estén formando. Entonces sí que creo que hace falta un poquito por parte de todo eso que no es el cine, incentivar y creernos y fomentar el desarrollo y el largo plazo de todo esto, porque es cierto que si no, no tiene sentido. O sea, quiero decir, el hecho de que este año haya habido, no sé cuántos rodajes paralelos puede haber llegado a haber en Vitoria, a la vez 4 o 5. 4 o 5. Vale. El hecho de que de repente hayamos tenido 5 rodajes en paralelo a la vez, que supone que evidentemente no hay equipo para todos ellos. O sea, somos un territorio muy rico, pero también somos los que somos. Entonces, bueno, pues ojalá dentro de 4 o 5 años podamos volver a tener esta charla y estemos hablando de que bueno, se ha desarrollado con escuelas o gente que ahora está en esos primeros pasos de la producción audiovisual, ya haya llegado a ciertos puestos y se pueda contratar a todo el mundo de aquí. Ahora no pasa, y es que o sea, sería bastante increíble que estuviese sucediendo. Igual que no pasa lo que comentaba, que de repente necesitemos una flota de 8 camiones y 20 coches y poder sacarlos todos de Vitoria. Porque eso los necesito yo, pero es que los otros 4 rodajes en paralelo también los van a necesitar. Con lo cual estamos multiplicando todo y ahora mismo no existe esa oferta en Álava ni en País Vasco. O sea, quiero decir, no vamos a
a ponernos en que somos el chiquito. Con lo cual, bueno, pues estamos hablando de que se está dando un boom para el que todavía no estamos preparados y que yo creo que eso, que simplemente hay que dar pasitos, creérnoslo y ir creando esa industria que ahora mismo está en una fase muy inicial.